Hay misiones que se planean al milímetro y luego están las que se convierten en una lucha desesperada por sobrevivir. Una de esas donde cada segundo es literalmente una apuesta contra la muerte. Hoy vamos a desmenuzar la historia real de una de esas misiones, contada por el propio piloto que la vivió. Así que acompáñenme a conocer este relato increíble. A ver, imagínense esto. Estamos en el Océano Pacífico en plena Segunda Guerra Mundial. Para las tripulaciones de los bombarderos B-24 Liberator, cada despegue era casi un acto de fe. Es que estos aviones iban pero tan sobrecargados de bombas y combustible que el simple hecho de levantarlos del suelo ya parecía un milagro. Era una historia de suerte, destino y, para muchos de ellos, de intervención divina. Y bueno, quien nos cuenta todo esto es el primer teniente Rudolph Jim Cherkauer, del Escuadrón 65, a quienes apodaban los dados de la suerte. Y créanme, la suerte era algo que iban a necesitar. Y mucho. Él describe perfecto esa ansiedad, esa tensión constante que sentían las tripulaciones antes de cada vuelo. Y es que aquí está la clave para entender cómo sobrevivían mentalmente. Nadie, pero nadie, pensaba que le iba a tocar. Siempre pensaban que la bala, que la explosión era para el de al lado. Era un mecanismo de defensa, ¿saben? Una forma de creer en tu propia suerte para poder subirte a ese avión día tras día y volar directo hacia el peligro. Mucha gente ubica al B-17, la fortaleza voladora, que es famosísimo, ¿no? Pero la realidad es que en el Pacífico, el verdadero caballo de batalla era el B-24 Liberator. La razón era bien sencilla. Podía volar mucho más lejos y cargar más bombas. Y en las distancias brutales del Pacífico, donde volabas de una islita a otra, el alcance lo era todo. Bueno, vámonos a la misión del 18 de mayo de 1945. El objetivo era un aeródromo japonés en Tainan, Formosa, que hoy conocemos como Taiwán. Su trabajo era simple en papel, pero dificilísimo en la práctica. Destruir aviones kamikaze y las baterías antiaéreas que defendían la zona. Unos cañones que, por cierto, eran letalmente precisos. Y por si fuera poco, la carga que llevaban hacía todo todavía más peligroso. No eran bombas convencionales, para nada. Eran bombas de fragmentación, diseñadas para causar una destrucción masiva. Básicamente eran paquetes de bombas con una granada para detonarlas, súper volátiles. Si una de esas explotaba cerca, olvídate, no la contabas. La ruta era una locura, 8 horas de vuelos y todo salía bien. Despegaron de Filipinas, se juntaron en formación y volaron horas y horas sobre el mar. El problema, el verdadero problema, empezó justo cuando ya estaban por llegar al objetivo, con las compuertas de las bombas abiertas y listos para atacar. Y de repente, la primera señal de que todo estaba a punto de irse al diablo fue algo súper sutil pero aterrador. Un caza japonés apareció a su derecha, volando pegadito a ellos en formación paralela. No los atacó, hizo algo mucho peor. Les comunicó por radio su altitud, su velocidad y sus coordenadas exactas a los artilleros en tierra. En segundos, el cielo se llenó de nubes negras de fuego antiaéreo. Y era increíblemente preciso. El teniente Cherkauer le dijo a su tripulación justo eso, que les estaban apuntando directamente. Por el intercomunicador, el artillero de cola gritó que también les disparaban por detrás. Estaban completamente atrapados. Y entonces pasó lo impensable. Sin ninguna advertencia, el B-24, que iba a la cabeza de la formación, simplemente desapareció. No fue una caída, no fue una bola de fuego. Se vaporizó. El propio Cherkauer cuenta que no vio caer ni una sola pieza grande del avión. Y lo peor, tampoco vio ningún paracaídas. Los escombros del avión líder golpearon su propio avión con una violencia brutal. Y casi en ese mismo instante llegó el grito que nadie quiere oír por el intercomunicador. Fuego en la bodega de bombas. Con esa carga tan volátil a bordo, de la que por cierto les dejé una infografía en la descripción para que vean de qué hablamos, el piloto no lo pensó 2 veces y soltó todas las bombas. Ok, la cosa estaba así. La situación era crítica. Su avión y el del otro piloto que quedaba, el teniente Wild, estaban destrozados. Ambos tenían motores en llamas y tuvieron que romper la formación y salir de ahí como fuera. La misión había terminado. Ahora empezaba la lucha por sus vidas. Esta era la decisión imposible a la que se enfrentaban. Por radio, el teniente Wild le ordenó a su tripulación que saltaran sobre la posición de un submarino de rescate. Pero, a ver, ¿saltar a un mar con olas de casi 8 metros de altura? Era prácticamente una sentencia de muerte. ¿Qué harían ellos?
Justo cuando Cherkawar ya se preparaba para dar la orden de saltar, su copiloto regresó de la parte de atrás del avión con noticias que lo cambiaron absolutamente todo. 2 de sus hombres estaban tan heridos que no podían saltar. El artillero de nariz tenía una fractura expuesta y el de cintura también estaba muy mal. Entonces, en ese momento crucial, el piloto tomó una decisión en contra de todo protocolo. Se quedaría con los heridos e intentaría llegar a tierra. Le dijo al resto que quien quisiera saltar era libre de hacerlo. Nadie se movió. En un acto de lealtad increíble, todos votaron por quedarse. Irónicamente, los 2 heridos acababan de salvarles la vida a todos. Oigan, si llegaron hasta aquí, suscríbanse, activen la campana y denle un like al video porque la historia se pone todavía mejor. Pero ahora venía lo más difícil, mantener ese B-24 destrozado en el aire con 2 motores fuera de combate. Estaban perdiendo altura sin parar. La tripulación empezó a lanzar todo por la borda para aligerar el avión. Todo. Incluso intentaron cortar la torreta de cola con machetes para quitar peso. Una locura. El estado del avión era un desastre. Imaginen el panorama. Casi todos los instrumentos de vuelo destrozados. Solo les funcionaban el compás y el altímetro. Tenían 3 agujeros de metralla enormes en la cabina, justo al lado de la cabeza del piloto. Lograron reiniciar un motor, pero apenas daba la mitad de su potencia. Volaban literal con 2 motores y medio y un montón de fe. Mientras se acercaban a una pista de emergencia, se enfrentaron a la última y más grande apuesta de todas. ¿El tren de aterrizaje bajaría? ¿Y si bajaba? ¿Las llantas estarían infladas? ¿Y si lo estaban? ¿Los frenos iban a funcionar? Nadie tenía ni la menor idea. Toda la tripulación miraba por las ventanas, conteniendo la respiración. Y contra todo, pero de verdad contra todo pronóstico, el teniente Cherkawar logró lo que él mismo llamó uno de los mejores aterrizajes de la guerra. Las ambulancias corrieron a ayudar a los heridos. El resto estaba bien. Pero cuando bajaron del avión, se dieron cuenta de que el milagro apenas empezaba a revelarse. Empezaron a caminar alrededor del avión y a contar los agujeros. No hablamos de 10 o 20 agujeros. Contaron más de 600 impactos de metralla en todo el fuselaje, de la nariz a la cola. El avión, como dijo el propio piloto, parecía un pedazo de queso suizo. Con la nariz de plexiglás hecha añicos y el estabilizador torcido, era un milagro que el avión siguiera de una sola pieza. La tripulación nomás se quedó ahí, viendo el avión, sin poder creer cómo habían sobrevivido a eso. Pero el giro final, el más increíble de todos, todavía no llegaba. El piloto se quitó el paracaídas sobre el que había estado sentado toda la misión. Y adentro encontró un enorme pedazo de metralla al rojo vivo que había atravesado la tela y la había derretido fusionándola por completo. Si hubiera saltado, su paracaídas jamás se habría abierto. Los hombres heridos, los que lo obligaron a quedarse en el avión, le acababan de salvar la vida. Y es que su suerte se vuelve todavía más increíble cuando la comparamos con el destino de la otra tripulación. De los hombres del teniente Wild que sí saltaron al mar, 2 se ahogaron. Trágicamente, en esa misión había escasez de chalecos salvavidas, y justo a ellos les tocó volar sin uno. Una tirada de dados completamente diferente, con un resultado fatal. Al final, esta historia nos deja con una pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que decidió quién vivió y quién murió ese día? ¿Fue la habilidad increíble del piloto? ¿Era un destino ya escrito? ¿O fue simplemente la suerte más ciega y pura de una tirada de dados en medio del caos de la guerra?